Entonces, como ese aislamiento y esa soledad. No lo determiné en algún punto, solo pasó. He dado muchos saltos al vacío y me he encontrado a mí. Que lo que diferencialmente hace la filosofía es que nos da una visión más amplia del mundo. Esto es el consultorio filosófico. Pregúntele a los filósofos. Bueno, Daimones, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este segundo capítulo de su podcast favorito, el consultorio filosófico. Nos disculpamos por esta pausa, podemos decirlo, pero es que no hemos podido grabar, no teníamos acceso a internet. Ustedes saben que esta mudanza al campo, para quienes nos siguen en Instagram, sabrán que no tenemos internet, no hemos tenido red, no teníamos cómo subir, no hacer nada, o sea, no podíamos. Entonces también eso nos bajó la onda de lo que queríamos seguirles grabando. No teníamos acceso a hacerlo, entonces aprovechamos ya ahorita que tenemos un poquito de red, a ver si logramos sacarles este episodio el día de hoy, que como dato particular, hoy al fin podemos oficializarlo y vamos a empezar a oficializar estos episodios ya desde el conocimiento, así como las revistas indexadas y los papers y las cosas importantes de la academia, y les vamos a empezar a meter cosas de eso aquí con patrocinios atrevidamente atrevidos. Como ustedes saben, estos hacen parte de nuestras investigaciones personales, pero que nosotros pertenecemos a una fundación, que es nuestra fundación, que se llama Civitas o Chivitas para el desarrollo experimental de las ciencias humanas. Todas nuestras investigaciones se están vinculando con la fundación porque el carácter científico, teórico, práctico que queremos realizar con la fundación implica también unos modelos sociales. Entonces, esto hace una mezcla con lo teórico y lo práctico, con lo ámbito académico y el ámbito social. Y pues qué más que comenzar mencionando que a partir de ahora empezamos a hacer varias de estas cosas a nombre de la fundación, porque el día de ayer yo le estaba preguntando a ChatGPT, como siempre, se me ocurrió preguntarle cómo podíamos hacer para que las cosas que nosotros hacemos a través de la fundación llegaran al nivel de como lo hicieron ellos con ChatGPT. Si ustedes no sabían, todo lo que fue la inteligencia artificial se creó a raíz de una fundación. Y cuando yo escuché eso, yo dije, nuestra fundación va a llegar hasta ese nivel. Así que le pregunté a ChatGPT cómo lo hacíamos y este va a ser la clara prueba de la respuesta que me dio. Entonces, a partir de ahora nos gustaría vincular mucho todas estas investigaciones porque finalmente el propósito por el cual tenemos esa fundación es para abrir y expandir otros campos del conocimiento. Así suena algo tosco y grotesco, pero legalmente eso es lo que vamos a hacer y se está realizando fuera de la academia, entonces ustedes entenderán el sentido, porque la mayoría de estas actividades pues se realizan de modo académico bajo una institución, sea pública o privada, de educación formal. Sin embargo, pues nosotros, ustedes saben, nos estamos arriesgando a hacerlo extra académico porque nos encanta la academia, pero no tenemos el dinero para estar ahorita en la academia, entonces nos vamos a inventar nuestra propia academia y comenzamos así este segundo episodio. Especialmente queremos dedicarle este capítulo a unas personas, a algunos de los seguidores que nos han regalado unas bolsas de café, especialmente a Casa Editorial Ibáñez con su café Ibáñez, a Erika, muchas gracias por donarnos ese dinero para comprar café, y a una persona, hombre o mujer, joven, que nos donó una bolsa de café Oma y nos la dejó en Uno Coffee en el Cocuy, pero que no nos indicó quién era. Y fue un caso bien peculiar porque pensamos que había sido la persona con quien entregó el encargo, pero en realidad ni siquiera esa persona sabe quién fue aquel hombre alto y flaco que nos regaló un café, una libra de café, para patrocinar este episodio, porque un día tuvimos unas complicaciones para conseguir café en el pueblo, no tenemos muchas opciones, así que muchos de ustedes, seguidores, se comprometieron a regalarnos café y finalmente tuvimos que regañarlos porque nadie nos envió un café. Entonces, después de ese regaño, llegó muchas personas en un modo de perdón, a traernos varias libras de café. Entonces agradecemos a nuestros bellos patrocinadores porque con ese café es el que estamos realizando el día de hoy. Ese episodio los estamos grabando aquí a ustedes. Además de la demora de los equipos y tener internet para poder grabar, yo quiero disculparme en nombre de los Odaimones porque los siguientes episodios, tal como les dijimos en el capítulo anterior, tienen una
ambición más académica, más formal en investigaciones teóricas. Por lo tanto, esto hace parte de las intuiciones que estamos teniendo nosotros a partir de las cosas que hemos estudiado y las cosas que vemos socialmente. Por lo tanto, esto hace parte de las investigaciones que nosotros llevamos y esa es nuestra defensa. Este consultorio filosófico son investigaciones que estamos llevando y que no es tan sencillo aclarar las intuiciones que nos llevan a tener estas investigaciones. Entonces, vamos a darle ahora sí formalmente la continuidad a lo que veníamos hablando ya en el primer episodio. De verdad necesitamos que se escuchen el primer episodio. Sabemos que son un poco más tediosos, más técnicos y esperamos pues no que sean una fuente de entretenimiento para ustedes, sino de hecho una fuente de conocimiento que va a aburrir porque va a ser casi como si les estuviéramos leyendo y argumentando ciertas ideas. Entonces, no van a ser episodios muy divertidos ni muy chéveres. Trataremos de llevarlo en la moderación máxima. Sin embargo, volvemos a aclarar, varias de las cosas más teóricas las va a estructurar Parra. Él les va a lanzar así toda la idea de una forma un poco más técnica y yo voy a estar para moderarles y explicarles varias cosas porque a él a veces se le olvida que la gente no entiende todo lo que le pasa por la cabeza. Entonces yo se las voy a ir explicando poco a poco y desglosándole términos, cosas y demás situaciones que quizá yo crea que ustedes pueden llegar a no entender porque hay una cosa bien peculiar en la escritura entre la del hombre y la mujer, ¿saben? Eso lo hemos visto y observado en varios de los libros y en varios autores y autoras que hemos leído por separado y nos fijamos, ¿qué diría yo? Como bastante con determinación y con detenimiento, nos fijamos con detenimiento que el hombre tiende a obviar muchas cosas y tienden a dejarlas por alto porque deben averiguarlas en su cabeza. Es lo que tiende a pasar con la mayoría de los hombres filósofos. Ellos tienden a explicar y votar su teoría y si me entiende, bueno, si no, pues usted va a ver de dónde la entiende porque tiende a ser muy oscura. Si de pronto ustedes conocen un poco más de los filósofos alemanes, se darán cuenta que los filósofos alemanes tienden a ser muy oscuros y en la mayoría de casos, no podemos tampoco generalizar, pero en la mayoría de casos los hombres también tienden a hacer eso, a dejar esto por encima y por obvio. Y cuando hemos leído en el caso contrario varias mujeres filósofas, ellas, por el contrario, sí tienden a ser mucho más pedagógicas con esa idea que ellas quieren dar a entender. Entonces, podrían leerlo de pronto más personas o podría expandirse de pronto a un público menos formado y menos técnico. Entonces, ya que aquí los dos somos filósofos, hay mujer y hombre, filósofo y filósofa, pues nos podemos dar el lujo y el gusto de explicarles por completo a ustedes lo teórico y un poco eso pedagógico que le falta a muchas de las ideas de Parra. Queremos aclarar que no es que sean pues tampoco de única autoría y yo les esté ahora solamente explicando, sino que son conversaciones que hemos tenido y que en la mayoría de los casos entre los dos nos entendemos porque sabemos a qué lleva el punto técnico, porque nos formamos de cierta manera en los estudios, en libros, en ciertos conceptos, en ciertas teorías y sobre todo en ciertas corrientes similares por las cuales yo puedo comprender eso. Sin embargo, yo sé de primera mano que muchos de ustedes y muchas de ustedes no van a comprenderlo así de primeras si él les lee las 5 hojas que tiene ahí escritas para darles el día de hoy en este episodio. Espero que este capítulo sea grato porque las problemáticas que voy a abordar las llevo investigando desde hace ya 5 años y en particular las llevamos hablando Laura y yo estos últimos 2 o 3 años que hemos decidido lanzarnos a las redes sociales y hacer esto. Mayormente los conceptos que voy a trabajar los comencé con mi investigación monográfica del pregrado en septiembre del 2020, pero como les dijimos en el primer episodio de esta temporada, muchas de las ideas sobre este nuevo propósito están empezando a formarse hasta apenas. Entonces, hoy vamos a hablar en su mayoría del cuidado del alma y de lo que yo he dicho cuerpos sin alma y que realmente es una retoma histórica de lo que pasó con la psicología, la filosofía, la religión y luego el coaching, la programación neurolingüística y estas corrientes que buscaban pues, mecanismos y experiencias para la interacción entre las personas. Bueno, y más vale aclarar antes de que ustedes continúen más acá del episodio o más allá de este episodio, recuerden que todos estos episodios van a ser divagaciones, no son teorías dadas y hechas, sin embargo tampoco son cosas sueltas y al azar por ahí. Sin embargo, pues
estamos formándonos nosotros, estamos formando también este conocimiento que les estamos dando a ustedes. Entonces, la idea del episodio, recuerden, es poder soltarnos un poquito con las divagaciones que les vamos a dar. Es muy probable que la mayoría de estos episodios se vayan a convertir en posterior literatura un poco más técnica y formal que vayamos a publicar en lugares de pronto un poco más legítimos, que tengan evaluaciones de pares, evaluaciones académicas, pero por ahora recuerden, aquí estamos divagando y si ustedes consideran que hay cosas que no están ustedes de acuerdo, cosas que ustedes ya han leído y que ustedes sí quizá ya han profundizado desde otros ámbitos, desde otros puntos, o ustedes son personas que están en el campo, nos dicen y de hecho vienen y hablan con nosotros, porque la idea de esto es que también ustedes vean cómo es el proceso del pensamiento y bastante de ese proceso es muy errante, divaga un poco entre ideas, retoma, vuelve y explica, vuelve y retoma. Entonces recuerden, vamos en divagaciones, tampoco son cosas al azar, pero van a tener un punto concreto quizá mucho más adelante, pero nos gusta contarles a ustedes para que se den cuenta cómo es el proceso del pensamiento y de esto, de crear teorías, como lo hacen los filósofos, porque no solo un día llegaron y escribieron como si hizo Hume, que a los 20 años ya tenía su primer gran tratado, pero ahorita no, entonces les vamos a dar divagaciones, así que comencemos formalmente el episodio. Cuando uno se enfrenta a un libro de filosofía, encuentra unos simbolitos que parecen dos S juntas, una arriba de la otra, que no sé si serán acápites, secciones, yo no recuerdo cómo es que se llaman esos símbolos. Pero entonces, para esta teoría que vamos a empezar a armar, estas hipótesis, yo he decidido nombrar el primer punto como las redes sociales como institución de la sociedad institucionalizada. Hoy observamos el papel prácticamente ilimitado de las redes sociales en la sociedad. Se han convertido en una institución dentro de la institucionalidad misma. Una institución que tiene sus reglas, tiene sus organismos, tiene sus formas de control, de cuidado y que persevera pues lo que la institución misma, ¿no? Tanto así que pareciera que las redes sociales hubiesen estado siempre ahí, casi desde el nacimiento e incluso antes. Nuestra generación, aunque próxima a la de los adolescentes de hoy, sí tuvo la experiencia del mundo antes de la consolidación de las redes sociales, como el centro o como uno de los centros de interacción social. Hay muchas teorías que dicen que es el mayor, pues yo creo que de igual manera cuando uno va creciendo, va al colegio, va con sus amigos, va a preescolar y eso, hay más interacción en los primeros 10 años como con el cuerpo, con la gente, que por medio de redes sociales. Pues diría que sí, pero ahorita ya no es posible, o sea, nosotros incluso aquí desde el pueblo ya observamos que ese modelo ya llegó y está invadiendo todo. Yo digo que ni siquiera los niños ya tienen ahorita el tiempo, ese tiempo de compartir que nosotros creíamos de antes, porque de hecho los niños ya tienen como esa plena conciencia y afán de también ser parte del mundo social virtual. Pues diría que antes sí era, pero ahorita sí está como complicado. No es que ellos estén en redes sociales, eso es cierto, los niños a esta edad no es que les interese mucho, algunos sí, nos vemos casos distintos, pero bueno, es cierto, puedo decirle que sí. Sí, porque de igual manera también están los juegos y los juegos implican otra interacción, pero yo estoy hablando de redes sociales. Nosotros por lo menos pasamos de lo que eran los celulares sin conexión. Yo tenía un Motorola Rock y eso era un negro con naranja, eso era una vaina muy loca. Yo también. Sí, también lo tuve. Eso, genial. Los que se subían. Sí, ajá. Así como y tenía una música re loca. Y entonces pasamos de esos celulares a tener los BlackBerry. Nosotros alcanzamos a estar en bachillerato cuando salió los BlackBerry. Y esos tenían su pin y todo el mundo quería era mensajear por el pin, chatear por el pin porque pues era el WhatsApp de la época. Vimos nosotros como Facebook predominaba por todo el ecosistema de las redes sociales, todo el ecosistema digital, hasta que llegó Snapchat, Instagram y otras plataformas. Y mayormente uno utilizaba Facebook para jugar, no para ver información, ver noticias, ver diferentes cosas o vender cosas como hoy se hace. Twitter, por su parte, pues existía desde el 2006, pero Twitter es otra cosa que hay que analizar a partir de discursos pero no vamos a meter ahorita porque Twitter tiene una masividad como exclusiva. Y más que exclusiva, es como su fin y su objetivo siempre fue una masividad académica, ¿sabe? Pero si ustedes se quieren enterar un poquito más de Twitter, véanse el episodio de Chisme Corporativo sobre Twitter y el fin con el cual nació. Ahora, yo me quería detener un poco con la idea de redes sociales, porque en verdad creo que nunca se clarifica qué es una red social. Pero yo sí lo hice en mi tesis, ¿sabe? Mi tesis sí tiene que ver un poco con estas cuestiones digitales y estos asuntos más de interacción a través de los medios virtuales que tenemos ahorita con estos dispositivos electrónicos y el internet. Y fíjense en que las redes sociales tienen solamente tres modelos, solo me acuerdo ahorita de dos.
y se los voy a explicar. El primero es la interacción o esa relación social o esa red social que usted conforma de manera directa con las personas, digamos que de forma mediata a usted, pueden ser las personas con las que usted habla día a día. Y hay otra que es el modelo de red social que se hace cuando hay una mediación para obtener el mismo fin de la primera, que es quizá comunicar con otra persona. Esa red social está mediada simplemente por algo. Un medio, el que sea virtual, sea electrónico, sea de cartas, sea de escritura, y ya, no lo hace distinto al otro modelo, simplemente es otro modelo de red social. Y el tercero, que esta es de pronto la que combina un poco más cercano a lo que conocemos hoy como redes sociales en internet, es un modelo en el que si la persona Pepita con el persono Pepito se juntan y el juntarse hace que ellos dos en una junta, no sé, una dupla, sean una tercera como excluyente. Es que eso lo puede entender uno muy fácil con Hegel, como si A y B se relacionan, la relación de A y B está por fuera de A y por fuera de B. Esa es como la tercera manera de red social, por decirlo así. Y esa es más o menos la que tiende a mezclar y la que tendemos a entender y a dar por sobreentendido, que es la que conocemos a través de internet, porque finalmente ese modelo a veces sí tiende a ser excluyente tanto de Pepito como de Pepita. Es un tercer mundo, por decirlo así, de red donde usted se encuentra y hace otra cosa y es excluyente tanto de A como de B. Más o menos por ahí es la idea de redes sociales. El punto es que para nosotros existía un mundo antes de que las redes sociales se consolidaran como la institución más grande de nuestra institución, que es la sociedad contemporánea, ¿no? Hablando de redes sociales, como les explicamos, ¿no? Las de internet. Sí. Por favor, por ahora vamos a referirnos a dar por entendido ese nombre, pero pues ya les explicamos que no es esa. Por lo tanto, hoy es normal entender nuestras formas de socialización a partir de la presencia o ausencia de estas redes sociales. Y esto tiene implicaciones profundas sobre nuestras percepciones sobre la identidad, la pertenencia y la comunidad, pero que esos son otros capítulos que yo quiero tocar acerca de la nueva estética de la identidad hoy, y para eso voy a utilizar mucho a la Sherry Turkle, porque es que la Sherry Turkle tiene la vida a través de la pantalla y esas percepciones me encantan. No me quiero detener en la discusión sobre si las redes sociales son buenas o malas, porque en sí mismos realmente no importa. O sea, son un medio, o sea, no son más. Lo cierto es que, como colectividades, nosotros, colectividades, nosotros, los hombres, mujeres, la raza de los seres humanos, estamos obligados a crear mecanismos que nos permitan seguir funcionando como sociedad. De ahí la necesidad de nuevas plataformas digitales que, al ser funcionales, como Facebook, Instagram, Twitter, como las novelas de televisión, como los programas, tener los sistemas digitales que tenemos hoy en día, pues continúen reproduciendo la misma lógica institucional que llevamos hoy, que era acercar, compartir, explorar todos los conceptos. Sí. La sociedad, en tanto autocreación, esto es mucho lo que estoy leyendo hoy en día con Cornelius Castoriadis, genera sus propios fines y mecanismos de perpetuación. Eso quiere decir que las redes sociales no son realmente un accidente ni un capricho, sino que pues se convirtieron como una expresión natural del imaginario social contemporáneo, es decir, una extensión de nuestra relación como sociedad. Por lo tanto, hay comunidades en Facebook, está el grupo de tal, están los amigos de tal, porque se siguen perpetuando los conceptos de comunidad y sociedad en diferentes lugares, porque la sociedad, como se autocrea, siempre tiene que llevar su perpetualidad. Listo, y a eso es donde podemos referirnos con la idea de que por eso no es que sea per se buenas o malas las redes sociales, ni les inventen un montón de etiquetas sobre la falsedad o la irrealidad que ellas tienen. Son extensiones legalmente de nuestros modelos comunicativos o de socialización como seres humanos, que están en otro, no puedo decir espacio, sino están en otro medio, que es quizá un medio un poco menos físico, porque no accedemos a él de manera directa, porque no lo estamos viendo. Sin embargo, no es un medio irreal. No podemos como dejar de lado la idea de que eso es de mentiras, de que lo que usted ve en redes sociales es falso, porque si empezamos a perpetuar esa idea y esos modelos que ahorita se están dando hacia críticas de que las redes sociales son cosas irreales, de que usted no les debe creer a las redes sociales, empezamos a perpetuar la idea de crear mundos imaginarios o mundos falsos donde sí se están haciendo
sucediendo cosas, donde sí están pasando cosas reales, donde pueden estar captando personas, donde se están creando redes, pero ese modelo de redes y cosas que aunque nosotros quizás seamos consumidores de un tipo de redes sociales un poco menos densas o menos oscuras, esos modelos sí están afectando de manera real y no podemos entonces creer que esas cosas son falsas y que todo lo que vemos allí es falso, porque entonces le vamos a ser indiferentes a las redes sociales. Y ustedes saben que cuando le somos indiferentes, pues lo que decía Cami, si yo le soy indiferente al asesinato, tengo aún muchas más razones para que los asesinatos sigan ocurriendo. Entonces, no podemos serles indiferentes con esas teorías que parecen muy críticas y muy... Sí, o sea, como si fueran la última panacea del conocimiento de creer que las redes sociales son falsas o que todo lo que ustedes ven allí es irreal y que a raíz de eso ya empezamos a hablar de otro mundo. No puede ser. Son solo extensiones de los modelos comunicativos y sociales que tenemos ya entre nosotros, solo que están captados mediante otro medio, pero ese medio no lo hace falso, ni es irreal. Y porque no lo veamos no quiere decir que no esté sucediendo. Entonces Castoriadis nos dice que la sociedad se instituye a través de la creación de estos imaginarios colectivos. Si pensamos eso, las redes sociales no solo son ese reflejo que decíamos de esa extensión de la realidad social, sino que la producen. Es decir, las interacciones que están ocurriendo en las redes sociales ocurren. Lo que estamos diciendo, no podemos decir que porque eso es Facebook es falso. Ahí realmente está ocurriendo interacción, ahí realmente están ocurriendo las noticias, están ocurriendo las cosas instantáneamente. ¿Qué pasa? No tenemos todavía la claridad para saber si son reales, en el sentido de son verdaderas o son falsas. Y por eso el tema de fake news, posverdades y demás que estamos viviendo en nuestro siglo, porque claro, creímos que todo lo que estaba ahí era verdadero, porque esa extensión de la sociedad era la extensión del periódico, de las noticias, de la radio, y por lo tanto confiamos en que todo lo que pudieran escribir algo en Facebook lo están escribiendo como la verdad pura. ¿Qué es lo que tiende a pasar cuando ustedes hablan con sus padres o con las personas adultas mayores? Que ustedes se ríen porque ellos creen absolutamente todo lo que dice internet, ¿verdad? Y se ríen de las cadenas que ellos siguen de que va a suceder el apocalipsis, de que si no compartes esta cadena 100 personas van a tener 7 años de mala suerte. Claro, piensen que el choque generacional es que para ellos cualquier persona que pudiese publicar algo, ya sea en un medio corporativo, eso era una manera cara. O sea, que usted publicara para esas épocas significa que usted tenía el poder económico para publicar las cosas, y si estaba en internet es porque era real. Y ese choque que nosotros ya entendemos de que cualquiera puede publicar en internet, pues cambia hoy la situación, y por eso tendemos a decir eso es falso, porque cualquier persona podría publicar en internet, cualquier persona podría hacerse pasar por otra persona y creer que es alguien, y eso puede pasar así como pasa en el mundo real, así como también hay periódicos que informan de manera fake news, y no por eso tampoco debemos creerlos, así como se crearon periódicos de esa manera, editoriales, revistas falsas, así como personas se hacen pasar por otras personas, incluso si usted las tiene en un plano físico. No basta solo con redes sociales, simplemente las redes sociales magnificaron y reflejaron ese impacto social, y entonces lo vemos ahora más tangible, y por eso nos parece tan dramático y tan irreal eso que sucede. Volviendo al ejemplo de nuestros papás o la gente del campo que nos dicen, no, pero si eso lo vimos, tal cosa, es porque al ser una producción activa de la sociedad, también tienden a modelar nuestra percepción del tiempo, percepción de éxitos, fracasos, deseos. Realmente tienden a producir activamente la existencia misma. Porque claro, ya no es solo la apariencia de que sube fotos en la playa, bailando, feliz, sino que también están los que escriben cosas muy tristes o publican la muerte de su papá, de su hermano. Porque realmente lo que está ocurriendo ahí, con estas extensiones, con esta producción activa de la sociedad, es que ahí estamos reproduciendo la existencia misma. Y es que claro, vemos que ya las redes sociales no son una simple herramienta de comunicación, sino que se convirtieron en una estructura que determina nuestras finalidades como individuos. Es decir, todo lo que vemos ahí hace que condensemos deseos y finalidades como existentes. Por eso es que los psicólogos tratan de decir, oigan, no todo lo que está ahí, traten de copiar lo que hay, los que son los coaching, personal trainers, que dicen que la vida es tal y tal y que hay que hacer esto, porque pues hay que tener cuidado, ¿no? Y esto nos lleva a un imaginario dentro de las redes sociales que es la aparente espiritualidad del desarrollo personal. Yo creo que voy a hacer un apartado acá porque no les he explicado. Esta
investigación que estoy haciendo surge porque creo que los personal trainers, creo que todas estas personas que están enfocándose en el desarrollo personal y en el talento y en el éxito y todas estas cosas, son cuerpos sin alma. Quiero decir que son personas que pasan a ser casi autómatas y casi a sublevar su existencia espiritual, psíquica, trascendental, como quieran llamarlo. O sea, esa ya es la conclusión. Algo parecido. Pero entonces, bueno, ¿por qué yo voy a empezar a hablar sobre el desarrollo personal? ¿Por qué en serio, si un consultor filosófico tiene que hacerle frente a algo, tiene que hacer a esta gente del desarrollo personal? ¿Por qué hay que hacerle frente a ellos? Pues se los voy a explicar. Y este primer capítulo realmente es un acápite. O sea, por eso ustedes van a sentir que se queda entrecortado. Porque van a decir como, uff, me botó toda esta teoría y ahora. Porque voy a hacerlo por secciones porque si no me voy a extender demasiado. Y ustedes se darán cuenta que pues cuando uno hace unas investigaciones uno cree ya sus propias verdades y sus propias afirmaciones y eso es peligroso. Entonces, mi segundo acápite, el desarrollo personal. Temor hacia eso. ¿Les parecerá a ustedes muy extraño que yo, para hablar de desarrollo personal, personal trainer, coaching y esto, empiece hablando de Husserl, de Edmund Husserl, que es conocido para la gente de filosofía y esto como el padre de la fenomenología contemporánea? Él era un matemático, luego pasó a ser filósofo porque escuchó a Franz Brentano y dijo, Usana, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y entonces pues se puso a hacer eso y empezó a mirar qué era lo que estaba haciendo en la psicología experimental de Brentano y se puso a hacer la fundamentación de la fenomenología. Recuerden ustedes que yo soy fenomenólogo, por lo tanto yo tengo que mezclar fenomenología con todo lo que se me aparezca al frente. Y eso no es porque lo tenga que hacer, en verdad, es porque el modelo de la fenomenología, digamos que lo obliga, no es porque lo ate a usted de manera irrevocable, pero el modelo de la fenomenología respecto al resto de cosas que se estudian en filosofía, la fenomenología es un método de reflexión y este método implica, ¿qué les puedo decir? Como una actitud distinta respecto al resto de áreas que se trabajan en filosofía, ¿vale? Filosofía también tiene un montón de disciplinas, así como las tiene todas las ramas que ustedes estudian, todas las ciencias. Filosofía es igual y una de ellas es la fenomenología y es desde la cual en la mayoría de casos nosotros hablamos, porque ese método de reflexión que exige la fenomenología implica que usted lo asuma en su modo de vida en cualquier momento, ¿vale? Eso es como... O sea, es como un modelo religioso, así como ustedes asumen su modelo quizá de religión, de ver el mundo a través de su tipo de religión, de el método espiritual que ustedes tengan. El de la fenomenología es más o menos igual, pero pues para estudios e investigaciones en filosofía, ¿vale? Y en el mundo en general. De hecho, es muy chistoso gustarle espiritualidades porque cuando uno analiza el rumbo del pensamiento fenomenológico tienden a llevar a lo misterioso y mucha gente lo critica diciendo que es una filosofía cristiana prácticamente, porque al final empiezan a hablar de lo misterioso. La fenomenología se basa en esto, y para ser muy concreto, porque no iba a hablar de fenomenología y ahora me di cuenta que tengo que decir que es la fenomenología porque ya hablé de Husserl, es en una actitud vital en la cual usted va a dudar de todas las premisas que usted cree que es verdad y va a comenzar de cero a pensar por qué lo que creo que es verdad es verdad. Eso lo hizo Descartes una vez en la vida, dijo, lo voy a hacer para que ustedes no lo hagan, los fenomenólogos lo hacen todos los días. Tengo que mirar todas las premisas que estoy diciendo, por qué creo que son verdad. Sí, lo podrá haber dicho Husserl, Aristóteles, Platón, Kant, lo puedo estar diciendo yo, pero ¿qué implica que eso sea verdad? Que yo lo diga no implica que sea verdad. Entonces la fenomenología es una vuelta de cero a la filosofía, analizando todas las premisas que se han dicho en la filosofía, si son verdades o no, por qué, tal cosa, y analizar. Resulta que Husserl dio unas conferencias en Praga, que se las recomiendo que las lean a todos, son hermosísimas, tituladas La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Aunque dicen que el verdadero nombre era, y escuchen esto porque me encantan a mí estos nombres, La crisis de las ciencias como expresión de la crisis radical de la vida en la humanidad europea y Elucidación del origen de la oposición moderna entre el objetivismo fisicista y el subjetivismo trascendental. Severo nombre, ¿no? Es que por eso es que mis títulos tienen que ser así, algo que uno diga, ¿pero qué? ¿Qué está diciendo Esteban? Ya les explicamos, aguarden. El caso es que en La crisis, como comúnmente se conoce en esas conferencias, Husserl explica cómo la psicología moderna usurpó los fundamentos de la filosofía para atribuirse la explicación del ser y el devenir de la existencia humana. Para Husserl y los fenomenólogos, la psicología moderna se ha desarrollado sobre bases naturalistas y fisiológicas que no tienen en cuenta la subjetividad y la conciencia, por lo que dan realmente una versión fragmentada del ser humano.
Y entonces, llegamos a un punto crucial que ustedes dirán que son las bases naturalistas y fisiológicas que no tienen en cuenta la subjetividad. Pues resulta que cuando hay este rompimiento histórico, y lo vamos a tener que remontar mucho más atrás, cuando dentro de la creación del conocimiento, pero en realidad es dentro de la filosofía, ocurre este punto de quiebre en el cual, digamos que un conglomerado de filósofos va hacia esta idea física más cercana a las cuestiones de las ciencias mecánicas, a las ciencias de la naturaleza, en el cual hallaron una explicación del mundo a través de descripciones naturales, por ejemplo, la física, la química, las matemáticas. Cuando llega ese rompimiento en el que varios filósofos consideran que que la verdad verdadera, por decirlo así, es ese modelo, lo que vemos, lo que ustedes palpan, lo que ustedes pueden observar, lo que ustedes pueden demostrar con cosas físicas, eso corresponde a la verdad. Eso fue un punto de quiebre. La filosofía no siempre dijo la verdad es lo que usted puede tocar, lo que usted puede observar y lo que usted puede mostrar. Fue un punto de quiebre que ustedes saben que muchos filósofos también esencialmente fueron físicos, también esencialmente fueron matemáticos y también a la vez eran quizá abogados o médicos. Entonces, ese desarrollo que tuvo la filosofía a la par con muchas ciencias, pues hizo que muchos de ellos consideraran que en verdad todo lo que usted podía pensar que estaba más allá de esta realidad, más allá de lo que ustedes pueden experimentar, pues consideraron que eso en verdad no les servía a ellos para nada y dijeron, pues no. Nosotros consideramos que la verdad es todo aquello que usted puede demostrar de manera física y no es solo lo que ustedes ven. Es también aquellas cosas que, por ejemplo, hoy en día se demuestran a través de cosas cuánticas, de microscopios, de elementos y de un montón de dispositivos que ustedes pueden observar y demostrar a través de números, esencialmente. Ese modelo empezó a relegarse a la idea de algo que se pudiera explicar a través de algo, y ese algo eventualmente fue la matemática y en la mayoría de casos cosas derivadas de la matemática. Entonces todo ese modelo empezó a basarse en cosas que se pudieran medir. Por ejemplo, cuando hacen estos telescopios donde el ser humano no observa nada, lo último que terminan viendo son unas bases de datos donde analizan si un número salió fuera de los rangos que ellos tienen, y cuando ven ese número pues advierten y empiezan a revisar si en verdad por la salida o choque de ese número distinto pues obtuvieron ciertas mediciones. Eso corresponde al fisicalismo y al naturalismo, que es comenzar a asumir que la naturaleza o lo físico, lo que ustedes demuestran a través de la tangibilidad de las cosas, es únicamente lo real. Y ese punto de quiebre que existió con la filosofía se debió al nacimiento o a la consolidación, yo diría más que todo, esa legitimidad que se empezó a dar a las ciencias mecánicas o ciencias naturales. Si ustedes están estudiando filosofía, van a encontrar estas disputas entre los racionalistas, los empiristas, los positivistas, que son podemos decir, desde Hume hasta Carnap, Comte y todos estos manes en El la... círculo de Viena. De Viena y la escuela de Frankfurt y todos estos manes. O sea, que no son unas discusiones de 2 décadas, son unas discusiones de siglos y que son discusiones que incluso se han visto entre los propios griegos. Aristóteles tenía una forma de leer el alma, de acerca del alma, que era casi una lectura biológica del alma. Que claro, ahí ya empezaba para Kant, eso no es posible. ¿Cómo que una lectura biológica del alma? ¿Qué es el alma, hermano? Entonces, claro, esas disputas han estado dentro de la filosofía siempre. Y en ese comienzo de siglo, pues, había una crisis y como la filosofía estaba tan en disputa y todo el mundo se daba entre todos, pues la psicología dijo, pues tomemos eso que ellos quieren hacer, esos fundamentos fundantes del ser, y digámosles que nosotros somos los que nos vamos a encargar de ahora en adelante de eso, porque ustedes nunca pueden demostrar nada y nosotros además podemos demostrar algo. Entonces, así es que ocurre. Eso está en la crisis de la ciencia europea. Se los recomiendo que la lean, en serio. Es hermosísimo. Ahora, por esa razón es que ustedes incluso hoy, las personas quizás que nos escuchen, las personas que estén en ciencias puras o en otro tipo de ciencias un poco más mecánicas, son escépticos a hoy en estas cuestiones que se pueden hablar acerca de la espiritualidad y sobre todo de la filosofía, que corresponden quizás a temas metafísicos o trascendentales. ¿Por qué? Créanlo o no, esa actitud de creer que solo lo real, o sea, solo lo físico, lo que ustedes ven, lo que ustedes demuestran, es lo real, pues se impregnó también para cosas que hoy vemos a modelos jurídicos como el derecho, y por lo tanto, de hecho, ustedes pueden pensar que la verdad es solo aquello que ocurre y que ustedes pueden ver, y por eso la importancia de si yo no lo vi, si yo no fui testigo, ¿cómo es ese dicho de San Agustín de ver para creer? Ver para creer, de Santo Pero Tomás. No es el Santo Tomás de Aquino, sino es un Tomás que era un apóstol y que él dijo, yo solo
creo cuando vea. Y entonces no es el Santo Tomás de Aquino que todo el mundo piensa, porque Santo Tomás de Aquino leía a Aristóteles y él sabe que ver para creer no funciona. Entonces, con esa idea, créanlo o no, todos tenemos esa actitud que nos constituyó ya como humanidad. Si ustedes van y hablan quizá con los niños, entonces los niños son un poco menos escépticos porque los niños aún no se están constituyendo en su pensamiento, pero ellos dicen, también pelean, si yo no lo vi, yo no lo hice. O le dicen a la mamá, pero es que yo no lo hice, solo créame. Claro, ese modelo un poco escéptico que ya no tenemos ninguno de nosotros en nuestra cabeza, porque ya no podemos considerar muchas cosas humanamente posibles si no es a través de un hecho corroborable, como nos lo da el derecho, pues ya nos hace también a nosotros escépticos ante estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy, o incluso ante las cuestiones espirituales y religiosas que no tienen una explicación y una demostración clara. Entonces, ¿cuál es el lío con eso? Que empieza a ser un modelo desvalorizado y empiezan a insultar o a creer que todas estas cosas un poco más heréticas, que están por fuera del modelo demostrable, que están por fuera del modelo calculable, pues son irreales o quizá ni siquiera tengan sentido. Pero pues lo cierto es que eso es simplemente una actitud que se adquirió hoy y que quizá ustedes ni siquiera puedan pensar cuando les hablemos de mente, de cuerpo, de cosas, de espiritualidad, y ustedes no crean en ello, no puedan pensarlo, también por ese modelo atender hacia las ciencias mecánicas. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esta solución fragmentada del hombre, del ser humano, no solo la aportaba la filosofía, ni la psicología, ni estas corrientes pues que se encargan como del humano, también lo presentaban los matemáticos, los biólogos. Y hay una novela que yo la repito siempre, que es El hombre sin atributos, que cuando usted ya entiende estos problemas así históricos y entre las corrientes de las disciplinas de investigación, pues usted la lee y es un manjar, porque usted ve todas esas disputas. Podemos ver incluso que la filosofía del lenguaje, que un Wittgenstein, todo eso es al final una crisis del yo, una crisis del self, de la identidad, de qué es el hombre. Del self. Claro, En inglés. yeah, I can speak English in my podcast. Entonces, todas estas crisis se dan y la psicología dice, sana, yo me voy a hacer al frente. Entonces, la cuestión es que en ese hacerse al frente empiezan a hablar de desarrollo humano y desarrollo personal. Cogió mucho auge en esa psicología del siglo XX porque como estaban todo el mundo discutiendo sobre qué era el hombre, los hombres, tal cosa, pues dijo, pues yo soy el que va a decir y vamos a hablar de esto para hablar del sujeto. Antes de eso, como les contamos, la predominancia sobre el ser, sobre el sujeto, estaba en la filosofía y la religión. Y digo la filosofía y la religión porque ya desde Tomás hasta hacia adelante, Agustín, todos ellos se empezó a separar. Incluso en Descartes todavía vemos que igual yo tengo un Dios, tal cosa, pero la filosofía y el pensamiento y tal cosa, ya empieza a haber una fractura. En Kant ya vemos una fractura, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel. Pero hubo un momento en el que alguien como Tomás o como Agustín tenían el ser y entre filosofía y religión al tiempo, porque servía como fundamento. Como esas dos corrientes, la filosofía y la religión, estaban en conflicto, estaban en separación, pues ya nadie quería creerles, porque ¿cómo les voy a creer a alguien que anda diciéndome que podría ser pero no? Entonces, pues, el auge de la psicología moderna consolidó el desarrollo humano y el desarrollo personal como una disciplina fácil que pudiera comprender todo lo que es el comportamiento humano, pero llevándolo a algo que todo el mundo quiere, que es el bienestar. Ya no la felicidad, el bienestar. Y eso lo hacía basado en técnicas y herramientas adaptativas que se enmarcaban en la ciencia positiva. Es decir, en cosas que pueden ser demostrables a partir de los hechos. Las crisis de sentido, las búsquedas de la verdad y plenitud de la vida que trabajaban en la filosofía y que trabajan en religión, que los teólogos, en las creencias, nunca van a decirles a ustedes esto es demostrable con hechos. Porque hay una cuestión trascendente, misteriosa, oculta que implica la creencia. Y por eso la filosofía y la religión perdieron terreno en esas discusiones. Y entonces, quizá ustedes, si no se pueden quitar esa actitud de encima, también van a ser bastante escépticos a esta idea. Porque en verdad es difícil creer, es difícil hoy incluso pensar muchas cosas de las que la gente puede decir en una agenda pública si no las ha demostrado. Cosas sobre hechos personales, cosas sobre experiencias que pueden pasar en su pueblo. Usted ya no puede generalizar o lanzar argumentos u opiniones en el mundo si no es a través de algo que esté demostrable, que esté calculable y que sea corroborable bajo esa idea de la teoría de la falsabilidad, de que ha llevado un proceso académico. Entonces, de ahí que ahorita sea la época en la que, a pesar de que tenemos más acceso a hablar
a dar opiniones, a tener quizá más de cerca los conocimientos de otras personas, sea la época en la que más va a comenzar esa censura, que es una censura que se debe no tanto por el modelo de que todos ahora podemos hablar y tenemos que empezar a atender a un discurso, sino porque ahora tenemos sobre ello un modelo y una actitud fisiológica o naturalista que nos hace creer que todo lo que usted diga, opine, piense o sienta deba ser corroborable. Ahora, no es que entonces estemos apoyando e impulsando que todo el mundo pueda decir lo que sea porque sí, porque ya, porque igual todo el mundo puede decir lo que sea y lo que quiera, porque puede, porque estamos en una sociedad libre, democrática, en la que todas las personas pueden hablar y dar su sentido de opinión, sea la que sea, sin merecer por ello ese tipo de censura. Sin embargo, debido a esto, esa actitud ha quitado de encima que se puedan incluso pensar en reflexionar nuevos modelos o en reflexionar mismo, porque no podemos entonces empezar a reflexionar si no tenemos ya de base un modelo de pronto un poco más naturalista o más corroborable o más fisiologista para comenzar. Entonces en la academia quizá ocurre de pronto un poco más esa limitación a raíz de que usted ya no puede empezar a pensar como antes, cuando decía un día Anaxágoras, no es que yo creo que es el aire. Así yo no tenga demostrado que el aire es el inicio del mundo. Pero entonces se paró un día Heráclito y dijo, pues no, yo creo que no es nada. Y se paró el otro y dijo, pues yo creo que es la Tierra. Entonces ya no tenemos la posibilidad de dar esos debates de lo que sea, pues porque ya de por sí tenemos una limitación con la idea de que todo pues debe empezar desde una demostrabilidad corroborable en la cual basarnos para empezar a dar teorías o en la cual comenzar a hacer este modelo de reflexión incluso del mundo, aun cuando toca explicarlo desde ciertas maneras. Pura dominancia de la ratio sobre la episteme. Exacto. Triste. ¿Por qué les contamos a ustedes estas cosas? ¿Por qué les contamos que la psicología le usurpó a la filosofía, todas esas cosas para hablar sobre coachings y pues todo lo que les llevo diciendo? Porque en esta afirmación que les voy a dar yo siento que a la psicología hoy le han usurpado sus fundamentos. Y esos fundamentos que usurparon y tal cosa, se los usurparon hoy los temas de desarrollo personal, personal trainers, coaching y cositas así, que son los que priman en el mercado. Yo creo que 3 corrientes psicológicas fueron las que le dieron cuerpo hoy a lo que entendemos por el desarrollo personal. Fueron la psicología analítica, la psicología humanística y la psicología positiva. Y es muy curioso que la positiva se dé para la época de los 70, porque en la época de los 70 es donde pasa todas estas vueltas de los coachings. Desde comienzo de siglo, como les contábamos, estaba esta crisis, estaba la cuestión sobre el ser, sobre lo que es el hombre, lo que es la conciencia. Entonces, como estaba esa disputa, sobre todo por la conciencia, se empezaba a hablar también de la inconsciencia. Entonces, el centro del debate era eso. Bueno, hay conciencia, hay inconsciencia, ¿dónde está el yo? Podemos recordar a Freud con todas sus teorías, pero el psicoanálisis es otro punto que trataremos solo para una cosita del psicoanálisis, cuando hablemos de psicoanálisis y lucha de clases. Pero fue Jung el que profundizó realmente los puntos importantes para el desarrollo del sujeto. Recordemos que en las teorías de Jung primaban los arquetipos, el inconsciente colectivo, los sueños, y que todo eso fue lo que al final hizo que Jung fundara el concepto de la individuación, que en pocas palabras es como esa armonía que hay entre lo inconsciente y el consciente, o en lo inconsciente y la conciencia. Estos puntos que toma Jung en la psicología analítica, pues me gustaría extenderme, pero no lo voy a hacer, son los puntos que retoman las corrientes del New Age y la programación neurolingüística. Entonces, arquetipos, sincronicidad, marcos de tiempo y demás. Un dato curioso que les voy a botar acá es, ¿ustedes saben por qué hablamos de estilos de vida? Laura, ¿usted sabe por qué hablamos de estilos de vida? No sé. A ver, dígamelo, que estaba que me lo secreteaba. Bueno, es que imagine que para toda esa época que estaba pasando eso, Alfred Adler, el fundador de la psicología individual, y vea que esto es muy curioso porque pasamos de hablar solamente al individuo, porque si bien hay caracteres objetivos para analizar el hombre, la psicología individual dice que reside en el sujeto que afronta los problemas por sí mismo. Por eso el que decide la forma o el estilo de vida es aquel que decide hacerlo. O sea, es una caída en la redundancia hacia el sujeto. Usted es el único que decide todo lo que le ocurre, todo lo que le pasa, todas las crisis, todos los daños, todo lo que pasa es usted afrontando todos esos problemas. Y eso es un peligroso porque pues también se puede caer en el solipsismo de creer que todo esto es producto solo por mí y mis cosas. Pero también yo creo que eso deriva de la idea de que usted solo, si ustedes lo ven como conductualmente en el modelo psicológico que derivó de esos modelos mecánicos de medir al ser humano, de darle características que hoy ustedes pueden ver de pronto y observar en la psicología, es porque usted solo se lo puede aplicar a un individuo.
Es muy difícil, que es algo que le sucede a las ciencias sociales y por las cuales ellos no tienen como un método cuantitativo, es muy difícil cuantificar cosas a nivel colectivo. Si bien pueden, digamos que agrupar y como que encontrar ciertas características y etiquetas que encuentran entre una colectividad que tiene características similares, entonces, claro, es muy difícil obtener modelos cuantificables cuando hablamos de un colectivo que tiene tantas variables. Es que necesito que ustedes se pongan como en el puesto de ser científicos. Cuando uno es científico o mide cosas, pues usted necesita saber qué va a medir. Y para saber qué medir deben ser cosas que sean un poquito más estables, tener esa mentalidad un poco más laboratorio, de saber que son cosas que no pueden ser afectadas por muchas variables. Entonces, si yo estudio a un ser humano, no puedo pensar en todas las variables que le acarrea ser humano en un mundo común y corriente donde hay demasiado azar. Yo tengo que tender a hallar un patrón con el cual yo pueda medir ciertas cosas y a partir del cual empezar a contrastar otro montón de variables. Y una de esas es la colectividad. Y la variable que implica la colectividad es enorme. O sea, no tengo cómo medir la cantidad de variables humanamente posibles. Puede que la inteligencia artificial, con todas las cosas que tiene en cuenta, sí humanamente sea capaz de medir todo eso porque son demasiadas, pero en verdad son muchas cosas de azar, mucha contingencia, que no haya patrones regulares. Y como no hay patrones regulares, es muy difícil medirlo. Por eso yo creo que es mucho más fácil acudir a la idea de un individuo, que ese individuo sí puede ser medido. O sea, yo creo que solo por descarte de facilidad de medir variables, empezaron a llegar a la idea del individualismo. O sea, solo por eso. Entonces, por eso es que hablamos de estilos de vida, porque solo el individuo se encarga de tener estilos de vida. No hay un estilo de vida objetivo este es el estilo de vida sano, sino es el estilo de vida sano del individuo este. Decía Laura que llegamos a esa búsqueda de la subjetividad del individualismo. Sí, yo también pienso eso, que en esa búsqueda de la individualidad empezaron otra vez como las corrientes humanistas y esas se encargaron solo de potenciar la persona. El concepto de persona es curioso, pero para cuando hablemos del otro capítulo que quiero hacerlo, porque si se dan cuenta solo estamos hablando de corrientes psicológicas, no hemos hablado de movimientos sociales ni nada, pero es importante hablarlo y eso es lo que vamos a hacer en el otro capítulo. Pues hablaremos también del concepto de persona, grupo y colectividad. Pero la persona y la potencialización de la persona solo puede surgir a partir de la autorrealización y la experiencia subjetiva. Es decir, usted ya sabe que no puede hacer esto, pues usted se autorrealiza con la acción con la cual va a superar esta brecha. Entonces, pues eso empieza a ser la psicología humanista a partir de toda esa experiencia subjetiva. Y si recordemos que para esa época existía algo que todavía hoy lo tienen, no sé si los colegios, yo alcancé a tener una psicóloga que nos habló de las pirámides de las necesidades. No. Es que se me olvida cómo es, yo lo investigué, tiene el artículo por ahí abierto, ¿Pero de qué trata? Es cómo vamos a tener un bienestar como sujetos. Y el pico más alto de esa pirámide de las necesidades es el desarrollo de mi subjetividad. O sea, el desarrollo de yo como sujeto. Eso es una corriente muy loca y esa pirámide, de hecho, sacaron una vaina de las escalas de valores de Scheller y todas esas cosas ahorita que yo estaba leyendo y que dije, uff, qué chimba, porque yo lo de las escalas de valores me encanta. Aunque no lo he terminado de leer, pero me encanta que haya escalas de valores, porque yo tengo también para el tema del amor como motivo fundante es el pico, pues. Y de hecho por esa escala de valores es que se fundan muchas ideas de la escala de derechos humanos, cuáles valen más y cuáles valen menos, y que esos son corrientes ya juristas y sociales que cambiaron muchos aspectos sociales. Entonces, ojo que para hablar de esta pirámide de las necesidades, donde el pico más alto es el desarrollo del sujeto, pues tienen que estar cubiertas las necesidades básicas de alimentación e incluso las necesidades básicas psicológicas, que fue una de las primeras cosas que empezaron a hablar con las pirámides de las necesidades. Hay que tener también un cumplimiento básico del bienestar psicológico. Bueno, piensen que pensando en ya tener cumplidos, por decirlo, esos aspectos, ya entramos al modo laboratorista de tener al ser humano. Cuando, por ejemplo, ustedes, si no lo saben, cuando hicieron los primeros análisis de cómo se llama esta bolita que botaba Galileo para descubrir la gravedad, la bolita que él botó al inicio, o cuando hicieron lo de movimientos de misiles y balas, ellos para empezarlo a hacer no empezaron a medir a ver qué tan lejos llegaba un misil o un balín, sino lo primero que hicieron fue obviar que no existía el aire, obviar que ellos estaban quizá en un espacio vacío ideal. Entonces, así es la idea laboratorista. Usted necesita quitar todas las variantes que aún no podemos analizar. Y en este caso, ¿cuál es? Que usted no tenga comida.
Y pues ese es un modelo laboratorista, o sea, no es que estén denigrando o no al ser humano, no piensen que esos modelos atacan al ser humano o consideran una sociedad ideal, sino que esos modelos de reflexión social son modelos cuantitativos y así actúa un método cuantitativo. No es porque entonces la persona que se la pensó dijo, ay, qué ideal social, esa persona cree que la sociedad en África y aquí en Latinoamérica todos viven bajo esas condiciones. Obviamente no, pero es un modelo laboratorista y necesitamos que primero ustedes piensen que son modelos laboratoristas que acuden a la idea de que estamos en el mejor modelo posible para comenzar a experimentar y que van a avanzar en la medida en que con un modelo como básico y posible y más ideal puedan comenzar a analizar en este caso el ser humano, ¿vale? No estamos por ahora hablando de nada de factores sociales ni nada. Entonces es muy curioso porque, claro, estas corrientes empezaron a fundarse en contra de los reduccionismos conductistas y el psicoanálisis, que tendía a encasillar mucho si, usted está soñando tal cosa porque tiene el síndrome, el complejo de Edipo, el de Electra, y ya a partir de ahí se trata, se encasilla, hay un reduccionismo, ¿no? Entonces empezaron a hacerlo, pero toda esa lucha terminó convirtiendo en lo que Laura decía, bueno, necesitamos un grupo, necesitamos eliminar factores, necesitamos algo que nos permita, a partir de hechos, lograr. Y terminó todo volcándose a la psicología positiva, que termina siendo una psicología netamente con un respaldo empírico. Entonces aquí ya empieza lo agreste pero ya estoy terminando el primer capítulo y mira, ya llevamos una hora, pero hasta aquí llegó el primer punto, y es que todas esas luchas y esos debates que se hicieron dieron la repercusión de una corriente más flexible en el ámbito teórico, pero que trajera resultados empíricos. ¿Y cuál era esa? Pues en la década de los 70 las empresas y multinacionales necesitaban a esta especie de psicólogos que ayudaran a cumplir las expectativas, pero que el estrés, que todas las cosas pudieran quitarse, pero fácilmente. O sea, si usted tiene estrés, no lo tenga. Haga esto, o párese cada 30 minutos, o tal cosa. Y entonces, claro, y empezaron a tener estas cosas que eran muy flexibles en el ámbito teórico, pero que traían resultados. El coaching, que aunque mucha gente lo tome ahorita muy reciente, empezó a surgir en la década de los 70. Y ustedes se van a dar cuenta porque los que han escuchado a los coaching en su vida sabrán que prácticamente se reduce a dos cosas: rendimiento y capacidades para rendimiento. Todo eso que hacen los coaching, todas estas investigaciones, eso solo surgen a partir de capacitaciones. Y esas capacitaciones, hay que tener cuidado con eso, las capacitaciones nunca se van a asemejar a la situación real que tal vez buscaban en ese acercamiento a las ciencias, de poder decir, esto es una capacitación sobre conflictos internos, es decir, mi jefe me grita, yo le voy a decir, jefe, por favor, no me grite, o tal cosa. O si usted es el jefe que le grita a los estos, antes de gritarles, usted va a salir, se va a tomar un tinto, va a caminar 2 horas y va a volver y va a hablar con ellos. Pero eso no pasa en un momento en el que usted se entera que pasó algo malo en la empresa y usted dice, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué le pasa? No, tal cosa. Que perdí 8 millones de dólares, ay, no, voy a ir a tomarme el tinto. Entonces, claro, el coaching tenía esa dificultad de que, pues, sirvió, pero no servía porque era tomado como pseudociencia y, pues, no respondía realmente, pero cumplía. Cumplía porque tenía resultados empíricos. ¿Qué pasa? Para esa misma época se crea algo muy loco que se llama la programación neurolingüística, con Richard Bandler y John Grinder. Bueno, y es que piensen que estos modelos igual necesitan un rendimiento. Piensen en las causas de quién los hizo investigar. O sea, ustedes también deben ser conscientes que muchas cosas en ciencia terminan surgiendo no porque el científico tenga la gran idea del siglo, sino porque muchas de esas cosas responden a factores empresariales que eventualmente pueden ser comercializados. ¿Cómo es en el caso de la diabetes? Yo les voy a poner el ejemplo de la diabetes. La diabetes, eventualmente la insulina terminó siendo como la mejor, o descubriendo los mejores modelos para aplicación de insulina o reducción del azúcar en la sangre. Fue porque eran empresarios. Y no porque ellos tuvieran la idea más grande del mundo o quisieran salvar a la humanidad, sino porque eventualmente ellos se encontraron con personas que podían hacer esto y lo pudieron rentabilizar. Pero en verdad muchos modelos científicos se terminan desarrollando es porque tienen el capital económico para que esos modelos científicos sí se desarrollen y quizá no se desarrollen otros. En este caso, el modelo del coaching pues se pudo desarrollar, o esos modelos de estudio sobre modelos conductuales, sobre rendimiento, capacitación,
capacitaciones sobre si el ser humano respondía de mejor o no manera en situaciones laborales, pues se dieron porque las empresas en verdad necesitaban mejorar ese rendimiento corporativo que tenían sus empleados, y para que eso mejorara pues necesitaban que alguien lo investigara y lo pudiese realizar. Por ejemplo, los modelos de marketing, porque ahorita hay tanto modelo conductual y persuasivo sobre el marketing. Si ustedes de pronto no están en ese mundo o no conocen poco de eso, el marketing tiene un montón de materias asociadas al tipo de consumidor y a modelos económicos que actualmente, por ejemplo, muchos Nobel de Economía terminaron siendo ganadores gracias a el estudio comportamental de las personas para que dieran mejores rendimientos o peores, o para que pronosticaran ciertos flujos o caídas económicas a nivel mundial gracias a esos comportamientos que tienen las personas de manera externa. Entonces, esos modelos pues eventualmente se investigaron porque pues se podían hacer respecto a un capital económico, y ese capital económico respondía pues a quién lo tenía, a las empresas y al modelo que podía entender el empresario. No es porque exista tampoco un modelo, ¿cómo se dice eso? Que son conspiranoicos, simplemente quien tiene el capital económico pues pudo acceder a ello, y si el empresario quería que sus empleados rindieran mucho mejor, pues él iba a poner plata para eso. ¿Por qué va a poner plata para otras cosas que a él no le interesan, que él no comprende y que en verdad para él no son factibles de plano en algo físico que él represente para su empresa? Entonces, pues eventualmente se terminan desarrollando, y uno de esos fue la programación neurolingüística, que si ustedes más o menos conocen a las personas y a los grupos característicos de ellos, son personas que están en el mundo empresarial, que eventualmente refieren muchas metáforas y muchos modelos de acción a cosas empresariales o a modelos de capitalización económica, pues porque se fundaron bajo esa idea, y cuando usted funda bajo ciertas ideas, pues va a ser difícil que usted pueda darle una explicación al mundo que no sea bajo esos modelos de idea. Ante esa crisis que necesitaban empresas, que necesitaban rendimientos, que tuvieran personas que pudieran rendir a partir de todas las exigencias que requería la empresa, pues John Grinder y Richard Bandler respondieron a la exigencia con esas capacitaciones, que era el saber hacer, con las aptitudes, que era algo que no habían hecho hasta el momento, que era el saber. Y por eso la definición más técnica es que la PNL saca modelos de excelencia y talento para que puedan ser aplicables a todas las personas. En mis manos ahorita mismo, porque en nuestra biblioteca tenemos el resto de libros de programación neurolingüística, tengo 4 libros que se llaman así: PNL para directivos, liderazgo creativo con PNL, soluciones PNL, PNL para la salud. Es muy loco porque, mire, ellos dicen que la esencia de la PNL es lo que se ha llamado modelado. Descubrir cómo hacemos lo que hacemos. Entonces, la PNL modela la excelencia en todos los campos: la salud, el deporte, la comunicación, la enseñanza, el aprendizaje, el comercio, el liderazgo, de todo lo que las habilidades pueden enseñarse a otros. Entonces, además, modela personas reales, no ideales abstractos, lo que es posible y lo que se ha hecho. El objetivo es la excelencia para todos. Todas estas exigencias, que solo desde el ámbito psicológico lo estamos viendo, terminan en eso, en dejemos ya esas cosas abstractas que nosotros no vamos a entender, sino tengamos suficiente claridad empírica para decir: haga esto, si quiere hacer esto, haga. Por eso, pues, en filosofía se empezó a hablar del Homo faber y demás, pero todo eso nos permite ya sentar una base histórica y conceptual para lo que va a ser los coaching y el personal trainer. Que el personal trainer sí ya casi no tiene nada que ver, porque claro, igual ustedes dirán, pero es que la PNL, que no sé qué, es considerada pseudociencia, pero es que tiene unos estudios muy fuertes. O sea, en serio, es como cuando la fenomenología empezó a surgir, que decían: la fenomenología, ¿qué saben a qué? Pues la PNL tiene eso, viene de la Gestalt Theory, y toda esta cuestión del lenguaje, los modelados, marcos de tiempo, de situaciones, implican también un hombre medible, que es la discusión del siglo pasado. ¿Qué es el hombre? Tal cosa. Hoy lo estamos viviendo. La crisis de las ciencias se dictaron hace casi ya 100 años. Y hoy otra vez vemos eso. ¿Qué pasa? Ya nos están haciendo en centros de investigación, ya nos están haciendo en universidades, ya nos están haciendo estudios sobre eso. Hoy en día hay otra institución que es la que provee conocimientos, opiniones, verdades, que son las redes sociales. Y por eso todo este paso de lo que ha sido el desarrollo personal hasta la PNL se ha dado a partir de estudios. Pero hoy las personas que están dirigiendo estos temas, que son los masivos, que son los que llegan a todo el mundo, ya no están ahí. Ya desdeñan de toda esa teoría. La teoría no sirve para nada. Hagan. Hoy están en otra institución, que son las redes sociales. Y valga aclarar el por qué
están hoy en las redes sociales y por qué ese valor se le está dando a ellas. Piensen en algo muy fundamental y es lo siguiente. No es que las personas que están en la teoría, las personas que quizás están en un mundo científico con una verdad un poco más razonable o con una verdad más demostrable, debiesen, o sea, su deber, hacer una divulgación para que le llegue a todo tipo de población, incluso a la población que no está formada. No. No se trata de eso. En realidad, se trata de que esos modelos ideales mediante los cuales se estudia al ser humano, esos modelos ideales mediante el cual se estudia la naturaleza, mediante los cuales se explica el mundo, como les dijimos, son modelos con bases ideales. Cuando usted hace esos modelos con bases ideales, eventualmente no puede llegarle a las personas que no tienen esas bases ideales. Por ejemplo, si tienen modelos ideales para cosas de programación neurolingüística, no podían llegar a modelos más tradicionales o a modelos que no cumplían con ese tipo de exigencias. ¿Qué pasó? Esos lenguajes que fueron derivando de esas investigaciones teóricas, esos modelos o esos gurús que incluso escucharon quizás 5 o 6 cositas o se formaron de pronto de una manera un poco más empírica en esas bases teóricas, eventualmente pudieron convertirlo a un lenguaje que no fuese tan teórico, a un lenguaje que no estuviese más allá de esa mera idealidad del ser humano, y eventualmente pudieron contarlo a las personas y pudieron darlo a entender a grupos sociales con modelos educativos mucho más básicos o incluso carentes de esos modelos educativos o de alfabetización. Por eso las redes sociales se volvieron como ese modelo masivo en grupos socioeconómicos mucho más bajos, que si nos damos cuenta, muchos de los grupos clase alta no tienden a estar dentro de estos procesos, tienden a omitirlos, porque ellos no saben de qué se está hablando. Quizá en clases mucho más bajas, donde un coaching que parece tener la teoría más grande del universo, que a usted le llega con la lógica más grande del mundo, porque son personas en las cuales, pues si no hay educación, usted con 5 o 6 razones lógicas podría hablar y darle sentido, un sentido que incluso implique una trascendencia más grande para su vida. Si ellos lo pueden hacer y pueden llevarlo hacia ese modelo de lenguaje, pues eventualmente se puede masificar. Claro, los modelos teóricos no están pensados para que puedan llegar a grupos etarios si no están al mismo nivel técnico, formativo y de academia que ellos. Por tanto, esas masividades pues tienden a ser normales porque nadie en verdad se está preocupando por las personas, y esos modelos teóricos se están preocupando es por modelos ideales de personas. Por tanto, no pueden llegar a las personas, y es muy fácil que un gurú pueda hablarlo y pueda llegar quizá a darle sentido a muchas existencias de personas que dentro de su poco nivel formativo pueden comprenderlo. Por eso es que la conclusión que yo les decía al comienzo de los cuerpos sin alma y que la psicología ha perdido le han robado su fundamento estos personal trainer y coachings, surge de entender también las corrientes del pensamiento psicológico, que ha sido objetivo, subjetivo, empírico, naturalista, humanista, que han pasado por muchos devenires y que hoy en día ya no importan. Hoy en día son otros los que dictan el discurso de la sociedad, otros los que dictan los imaginarios, y ese imaginario se está dando en el otro imaginario de verdad, que es la red social, que fundamenta un imaginario de comunidad que es la sociedad. Y con eso pues vuelvo otra vez al comienzo. Esto solo es un acápite, o sea, en serio solo un acápite, o sea, son 5 páginas, pero si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿y dónde está lo otro que me iba a decir? Porque falta más, porque mucho. Sí, esto es solo un acápite, es un acápite que es importante entenderlo también, pero que faltó, por ejemplo, entender por qué estas psicologías pasaron del humanismo al positivismo, pasaron de esto a esto, y es que hay que entender los movimientos sociales de estos últimos 2 siglos. Que Kundera decía algo hermoso en el final de la broma: quizás nuestra generación, que se preocupó tanto por lo objetivo, por la comunidad, por el todos, por el comunismo, haya traído más daño al mundo. Quizá la nueva generación, que solo piensa en sí misma, que solo es egocéntrica, pueda salvar. Bueno, y esto lo vinculo a lo que venía diciendo, porque una de las grandes críticas que tenemos hoy a los personal trainer, coaching y todo esto es el culto al egocentrismo, el culto al ego. Entonces, en la cadena egológica, todo soy yo y yo soy el que ordena la lógica de todo esto que me pasa, han surgido los comandos del discurso de la sociedad, de nuestro imaginario. No sé si concluyo bien, no sé si les puedo dar una conclusión de este primer acápite con eso, pero solo fue un estudio a lo que había sido las corrientes psicológicas para hablar sobre el coaching. Y quiero utilizar el segundo, el que viene,
para hacer sobre los movimientos sociales, para luego sí hablar del cuidado del alma, filosofía y religión. Que son importantes, porque ustedes dirán, pero ¿cuál es el problema? Si el personal trainer solo quiere que yo cumpla, que sea excelente, que tenga mérito, que tal cosa. Y mi problema es que hay cosas que no son medibles, como el bien, como la espiritualidad, y ellos están creando cuerpos sin alma. Por eso, si usted se da cuenta, los personal trainer y esto siempre tienden al culto al cuerpo. Todos estos personal trainer tiene algo, haga 50 burpees, haga tal cosa, y que ya, y fortalezca el cuerpo y te ganan el cuerpo a la mente. Y la cuestión cuerpo-mente es muy fuerte, porque la programación neurolingüística sí ha conseguido un vínculo entre cuerpo-mente, pues a partir de cuestiones lógicas. Entonces, pues por ahora, esta primera parte de esta serie de episodios que van a tener que derivar eventualmente en la idea de por qué va este consultorio, porque tiene mucho que ver con estos modelos ya no medibles, con que también sea posible que ustedes de encima se quiten esa actitud tan medible sobre las cuestiones, porque eventualmente si dejamos que todo empiece a ser medible, incluso en nosotros como seres humanos, vamos a tender a medir también qué puede ser lo bueno y qué no. Y cuando usted hace todo medible, puede creer que hay escalas de medibilidad de lo bueno, y esa mesurabilidad de lo bueno puede hacer que dentro de ellas se puedan seguir dejando pasar un montón quizá de crímenes, un montón de situaciones antiderechos, y se pueda seguir justificando un montón de cosas que van a tener mucho sentido y mucha lógica, pero que quizá ni siquiera tengan cabida real, pues porque es la sociedad de la mesurabilidad, y en esa mesurabilidad todo puede ingresar. Ustedes no tienen idea de lo genial que es poder medir el mundo. De hecho, es la cosa más efectiva. A mí me parece la cosa más inteligente que hicieron, ¿sabe? Me parece que es la cosa más astuta que pudieron hacer, y aún así ni siquiera la saben explotar, ¿sabe? Cuando usted es capaz de creer que el mundo es medible, no sé si se acuerda una conversación que tuvimos con... ¿Era de matemáticas ese chico? Bueno, que le explicamos alguna vez con Kant que lo que usted pone en la naturaleza es eventualmente lo que usted va a encontrar, pues que eso son las matemáticas y las ciencias mecánicas, las ciencias de la naturaleza son eso. Lo que usted ponga en ellas, pues las va a encontrar. Lo mismo sucede con la mesurabilidad. Lo que usted quiera medir en el mundo, eventualmente lo va a encontrar y va a saber cómo encontrarlo. Que ese es un choque quizá con la ciencia, que no es una cosa absoluta bella que describe la realidad. La ciencia depende mucho de la ideología, de los movimientos políticos, de quién tiene el capital económico para estudiar qué tipo de cosas, y eventualmente pareciese que esa fuera una respuesta absoluta sobre cómo es el mundo, pero caer en eso lo único que va a hacer es quizá hacernos creer que ese es el único modelo posible de ser medible. Y ese único modelo posible para ser medible, pues eventualmente simplemente es ese único modelo posible de ser medible, es finalmente el modelo en el cual el que tenga el dinero ha podido estudiar y ha podido dictar y sentar las bases sobre qué se puede estudiar, sobre qué se puede profundizar y sobre qué se puede escribir dentro de las posibilidades del mundo, sea natural o del mismo ser humano. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque tenemos que llegar hacia esa discusión, y por eso vamos a empezar desde estas corrientes psicologistas, fisiologistas y naturalistas, que incluso quizá usted que pueda estar escuchando este episodio le moleste pensar eso. Si ustedes son científicos, quizá también sus bases se vean entorpecidas y ustedes se vean fastidiados con estas ideas porque no le hallen un sentido quizá más medible, más demostrable, pero en verdad es un sentido reflexivo de la sociedad, de lo que estamos viviendo ahora. Y para nosotros esta es la base fundamental de quizá empezar a luchar contra esas lógicas que actualmente están componiendo y están dándole a ustedes la actitud también, no solo les están quizá vendiendo a través de redes sociales, sino también son los modelos y actitudes con los que ustedes están criticando el mundo, y son modelos y actitudes que tampoco tienen sentido ni están llevando hacia atrás ese modelo reflexivo originario de la filosofía, y por lo cual quizá también lo hacemos desde la fenomenología, porque queremos que también ustedes puedan darle y hallar un sentido reflexivo desde mucho antes, y sepan que quizá esa actitud crítica que ustedes creyeron construir también está fallando porque está entorpecida o está invadida e infestada por modelos lógicos o psicológicos que hacen creer que necesitamos demostrarle al mundo que algo es real.
Entonces, pues, Eudaimones, esperamos que les haya sido grato. Lo que les dijimos son momentos y como Laura les había dicho, eso es como un libro de filosofía, lo que queremos hacer. Entonces, crean en nosotros mientras tanto y ya luego, primero escúchenlo creyendo todo lo que les decimos y luego sí, critíquenos todo lo que quieran. Pero no perdamos esta capacidad de debatir sobre algo. Y el siguiente capítulo que vamos a sacar ya implica movimientos sociales y corrientes de pensamiento. Vamos a hablar del marxismo, de lo que es el socialismo, feudalismo, lo que fue el existencialismo, el liberalismo, por supuesto. Entonces vamos a hablar de todas estas corrientes que también implican a que vayamos a llegar a este culto al egocentrismo y a los personal trainers y eso, que creo que es una gran investigación. Imagínate que para hablar de personal trainers tengamos que hablar de Husserl, de las psicologías, de Mao, del comunismo, de un poco de cosas para decir estamos en un culto al egocentrismo y culpa de estos manes, y por eso esos manes son los que son hoy en día. Sí, me gusta. A mí me gusta todo este modelo descriptivo. De hecho, me gusta que podamos mezclar ahorita todo eso, que es algo que no se puede hacer por lo regular en los escritos, ¿verdad? Me gusta es por eso este modelo hablado, porque les podemos a ustedes dar una explicación muy abierta y muy de un panorama enorme, porque les podemos meter todas las ideas que tienen y porque el maoísmo tiene que ver con las empresas. O sea, a mí eso me parece el lujo más grande que podemos tener hoy en estos sentidos de reflexión y que podemos brindarles a ustedes a través de un programa como un podcast. O sea, me encanta. Para mí es espectacular. Nos vemos en el siguiente episodio de Daimones. Ya saben, estamos aquí. Escríbanos, escúchenos, compártanos en todas nuestras redes sociales y nos vemos cuando nos veamos.